Listo, hola. Cuando llegue a nosotros intentemos otra vez a ver qué pasa. Lo siento por todos los inconvenientes. Hola, Hola. ¿me oyen? Perfecto. Acá. ¿Me escuchan, sí? Sí, perfecto, te escuchamos. Ok. Es que yo creo que esta es la hora donde más todo el mundo está conectado, ¿no? Sí, así es. Sí, pero yo creo que es algo que viene en nosotros porque como que salió al aire pero sin sonido, eso es muy extraño. Audio. Vamos a intentar otra vez, a ver. Chave, ¿me puedes pasar el rol de organizadora? Porque si no, no voy a poder conectar a Facebook. Mira a ver si está creado como cliente, André. Ahí salen clientes. Listo. Listo. Entonces vamos a intentar otra vez. Bueno, ya voy a lanzar, les aviso. ¿Listos? Listos. Estás en silencio, ¿no? Entonces, ahí. Pucha, menos mal. Ahora sí es silencio autoimpuesto. Listo. Una al aire. Buenas tardes a todos. Soy Isabel Cristina Giraldo, coordinadora de jornadas profesionales de la Filbo. Les agradecemos su compañía el día de hoy en esta cuarta sesión de Adopta una librería. Los libreros colombianos recomiendan que se realice en el marco de la Filbo en casa. ¿Qué es Adopta una librería? Es una campaña de financiación colaborativa que busca convocar a la ciudadanía para apoyar a 47 librerías de diferentes regiones del país. El día de hoy nos acompañan 2 libreras y un librero. Ana María Aragón, de Casa Tomada de Bogotá, Claudia Morales, de Árbol de Libros de Armenia, y Luis Fernando López, de Libro Tinto de Montería, quienes nos recomendarán algunas lecturas para esta época de confinamiento. Mientras tanto, en el chat de Facebook recogeremos preguntas del público y daremos más información acerca de la campaña y de las librerías. Antes de empezar, quisiera darles una información sobre la campaña. Pueden visitar el catálogo donde encuentran a las 47 librerías en www.camlibro.com.co/adopta una librería. Y también pueden conocer ahí no solamente a las librerías, sino también pueden ver videos de los libreros invitándolos a la campaña. El nombre de esta charla se llama ¿Qué libro recomiendan? O los libreros colombianos recomiendan, porque siempre que nos preguntamos qué pregunta le haríamos a un librero, sabemos que lo que siempre, la respuesta que siempre suelen decir es ¿qué libro recomiendas? Entonces voy a comenzar con Ana Aragón. Ana, ¿qué libro recomiendas y de qué editorial? Hola, buenas tardes. Gracias por esta invitación, por compartir con ustedes y con toda la gente que nos está viendo. He querido para hoy recomendarles un bellísimo libro ilustrado de Libros del Zorro Rojo que se llama Bestiario, escrito por Neruda y ilustrado por Luis Escafati, que es un ilustrador argentino que tiene ya bastantes libros publicados en los Libros del Zorro Rojo. ¿Por qué he querido escoger un bestiario? Porque me parece que es como el momento en que también tenemos que hacerle un homenaje a los animales. A lo largo de la historia de la humanidad, siempre el hombre ha tratado también de ponerle a los animales personalidad de los humanos, ¿no? En otros casos también ha creado seres fantásticos y así han ido evolucionando estas historias que primero son tomadas de la tradición oral y que después han sido pasadas a la escritura. Y en este caso, pues, combina textos e imágenes. Les quiero compartir una lectura de una de las odas que escribe Neruda y es una oda a la Pantera Negra.
porque si yo naciera animal, me gustaría ser una pantera. Claro que mi hermano también cuando era chiquita me molestaba mucho y me decía panterita, panterita, ¿no? Y me sacaba bastante la rabia. Entonces les voy a leer este breve poema de Neruda que me parece bellísimo. Dice así, Oda a la Pantera Negra. Hace 31 años, no lo olvido, en Singapur, la lluvia caliente como sangre caía sobre antiguos muros blancos, carcomidos por la humedad que en ellos dejó besos leprosos. La multitud oscura relucía. De pronto era un relámpago, los dientes o los ojos, y el sol de hierro arriba, como lanza implacable. Vagué por calles inundadas, Betel, las nueces rojas elevándose sobre camas de hojas fragantes, y el fruto dorian, pudriéndose en la siesta bochornosa. De pronto estuve frente a una mirada. Desde una jaula, en medio de la calle, dos círculos de frío, dos imanes, dos electricidades enemigas, dos ojos, que entraron en los míos, clavándome a la tierra y a la pared leprosa. Vi entonces el cuerpo que ondulaba, y era sombra de terciopelo, elástica pureza, noche pura. Bajo la negra piel, espolvoreados, apenas la irisaban, no supe si rombos de topacio o hexágonos de oro que se traslucían cuando la presencia delgada se movía. La pantera, pensando y palpitando, era una reina salvaje, en un cajón en medio de la calle miserable. De la selva perdida, del engaño, del espacio robado, del agridulce olor a ser humano y casas polvorientas, ella solo expresaba con ojos minerales su desprecio, su ira quemadora, y eran sus ojos dos sellos impenetrables que cerraban hasta la eternidad una puerta salvaje. Anduvo como el fuego y como el humo. Cuando cerró los ojos, se hizo invisible, inabarcable noche. Gracias, Ana. Luis Fernando, de Libro Tinto Montería, ¿qué libro nos recomiendas el día de hoy y de qué editorial? Hola, buenas tardes. Un saludo a todos y muchas gracias por invitar a Libro Tinto. Nosotros somos plataforma y en esa plataforma cultural hemos realizado club de lectura y a raíz de la lectura de Allende queremos precisamente recomendar este libro, La Casa de los Espíritus, que es edición de bolsillo, Penguin Random House. Entonces, es una de las obras icónicas de Isabel, una de las más conocidas, pero a raíz de su éxito últimamente con Largo Pétalo de Mar, hemos tenido una comunidad de lectores y sobre todo de lectoras de Isabel Allende, a quienes también están muy interesados en saber mucho más sobre ella y sobre esta, digamos, sus letras y sus creaciones. Así que Libro Tinto, pues, ha tratado de formar comunidad precisamente con estas lecturas, además de Isabel Allende, pues, en múltiples formatos como conversatorios, presentaciones de libros, en fin, en una ciudad en donde la cultura del libro, pues, es ciertamente algo restringido. Pero Isabel Allende ha tenido bastante éxito, así que nosotros recomendamos en Libro Tinto precisamente esta autora chilena. Muchas gracias, Luis Fernando. Claudia, ¿qué libro nos recomiendas y de qué editorial? A todos, para mis compañeros libreros en Bogotá y en Montería, las personas que se conectan a esta hora con nosotros. Los saludo desde una vereda en Circasia, en el departamento del Quindío. Nuestra librería está en Armenia, pero como estamos cerrados, pues estoy transmitiendo desde la biblioteca de mi casa. Les quiero hablar de Alfabeto de Infancia. Alfabeto de Infancia es un libro escrito por Lucía Donadío. Lucía
ha sido una de mis grandes maestras desde que empezamos con esta historia de abrir la librería, pero incluso mucho antes en fiestas del libro en Medellín, los esfuerzos que han hecho las editoriales independientes por hacer presencia en Filbo, en Bogotá, y es una mujer que me produce una gran admiración. Este libro es La voz de Lucía, es ella haciendo memoria de su mirada como niña, no dice exactamente qué edad, y lo que hace es escribir unos cuentos muy pequeñitos que van cada uno en orden alfabético, es decir, cada cuento empieza con una letra del alfabeto. Entonces, por ejemplo, ella arranca, bueno, no sé, empecemos en la C, carpintería, y está hablando de esas memorias que ella tiene de su padre, don Fausto, que falleció el año pasado, cuando se metía en su taller y se llenaba de acerrín, y ella lo miraba con una cierta devoción, casi sin poderlo tocar porque se ensuciaba su uniforme, él muy metido, casi prohibiéndole que se acercara porque se podía cortar un dedo o podía generarle un accidente. Y luego con la D nos habla de un cuento sobre los dedos, con la F de las filas, con la G de los gritos y así hasta el final. Estos son unos cuentos que están relatados con la misma delicadeza y con la misma elegancia que representa Lucía Donadío en sí misma. Así que pues lo recomiendo, me parece que es tierno, a veces es triste, a veces es alegre, y es editado por Sílaba, que es la editorial que la propia Lucía hace 10 años creó y que tiene su sede principal en Medellín. Muchas gracias, Claudia. Ahora quisiera hacerles una pregunta a todos. Cuéntenos por qué adhirieron a la campaña Adopta una librería en estos momentos. Quisiera empezar con Luis Fernando de Libro Tinto, que nos contaras un poco la historia del Libro Tinto y cómo está llevando este momento. Nosotros iniciamos con él, con este lugar. Nos planteamos ser una plataforma cultural y ahí realizar múltiples actividades culturales, presentaciones de libros, conversatorios, club de lectura, taller de literarios, de escritura creativa para niños, jóvenes y adultos. Y ya habíamos dado con un concepto precisamente que le diera esencia al lugar, y ya veníamos, digamos, con un ritmo ciertamente bueno en cuanto a nuestra actividad, a nuestro desarrollo en él. Y bueno, se nos viene esta coyuntura y decidimos trabajar desde la casa. Precisamente nos vinimos con todos los libros y desde acá empezamos a darle, digamos, desarrollo a la plataforma. En ese momento se nos viene la convocatoria de la Adopte una librería y decidimos precisamente participar en ella porque pensamos que en las regiones, por ejemplo, en Córdoba o en el Caribe colombiano, las librerías son lugares en donde la gente no solamente asiste a tomarse un café, sino también a conversar, y el contacto con las personas es muy importante acá en el Caribe colombiano. Bueno, en Colombia en general, pero en el Caribe, digamos, este factor de la oralidad es muy importante. Y así fue como decidimos empezar en la campaña Adopta una librería y a través de ella empezar a formular ideas, como por ejemplo, ideas creativas, alternativas, digamos, como por ejemplo el taller de escritura creativa, que lo tenemos los lunes, los martes y los jueves hacer un especial de letras del Caribe colombiano, porque nos habíamos dado cuenta de que nuestra comunidad, por ejemplo, de lectores, siempre nos pedían los mismos autores del Caribe colombiano. Gabriel García Márquez, digamos, son los más recurrentes. Pero hay una gran bibliodiversidad de autores de esta región que son muy poco conocidos. Entonces decidimos a través de este especial de Letras del Caribe colombiano darle mucha más difusión a estos autores
que fueron los que dieron precisamente con la pauta de la modernidad, sobre todo literaria en Colombia en general. Entonces, hemos realizado estos encuentros los martes y los jueves, como ya lo mencioné, y los lunes en los talleres de escritura creativa decidimos empezar precisamente con el cuento, con el relato, cómo escribir un relato. Y ahí sí hemos desarrollado estos talleres con autores ya prácticamente de todo el universo de escritores que tenemos también precisamente en nuestro stock o en nuestros stands. Actualmente en la campaña Adopta una librería nos ha funcionado mucho precisamente estas actividades culturales que hemos estado desarrollando a través de la plataforma o a través de las redes, Facebook Live, Instagram. Y así nos hemos dado cuenta de que estamos formando comunidad. Yo no lo veo tanto como un obstáculo, yo más bien pienso en esta temporada de cuarentena como una oportunidad, y así lo hemos visto, mi esposa Lina y yo, que somos los que estamos al frente del Libro Tinto, y por eso hemos tratado de formar esta comunidad de lectores que en el Caribe colombiano, digamos, hace falta mucha fuerza. Entonces hemos tratado de darle mucho impulso a eso a través de las actividades. Como lo mencioné, la campaña Adopta una librería ha tenido mucha difusión y mucho éxito entre porque somos profesores además, entonces mucha difusión y mucho éxito entre nuestros ex estudiantes o estudiantes aún, y también a nivel de nuestra comunidad de profesores, ¿no? La comunidad académica también. Así que bueno, el Libro Tinto ha estado muy pendiente y ahí estamos. Cada día trae su afán y entonces cada día es nuevo para nosotros crear y qué nos inventamos hoy, de qué libro vamos a hablar. Hablemos de Germán Espinosa, hablemos de Roberto Burgos Cantor, o hagamos en el taller de escritura creativa tal cosa. En fin, la imaginación se despliega ahora precisamente que estamos en esta etapa de cuarentena, porque ya cuando teníamos trabajando en Libro Tinto como tal, ya teníamos un esquema muy desarrollado. Entonces, ahora nos toca, sí, ciertamente desarrollar la imaginación y crear cada día. Sí. Gracias, Luis Fernando. Ana, ¿quieres contarnos por qué Casa Tomada adhirió a la campaña? Sí, mira, las librerías somos unos emprendimientos culturales frágiles antes de la cuarentena. Y me parece que esta es una oportunidad también, gracias a la campaña, de darnos a conocer, porque mucha gente realmente no nos conoce, no sabe que existimos, y me parece también muy importante que la gente en el resto del país conozca también las otras librerías, porque casi siempre todo está muy concentrado en Bogotá y poco la gente se entera en las regiones de que tienen a su disposición también espacios culturales como la librería. Entonces, a mí me parece que es prioritario. Lo segundo importante que yo he sentido es que realmente la gente en este periodo de cuarentena, la lectura sí se ha vuelto una compañía, se ha vuelto un acompañamiento importante. Así que nosotros ahora hacemos recomendaciones por teléfono, por las redes sociales también todo el tiempo nos están escribiendo, incluso llamamos al cliente, nos conectamos por el WhatsApp porque también el cliente quiere un libro para un niño, entonces quiere que le mostremos cómo es el libro, cómo son las ilustraciones. Así que nosotros seguimos recomendando libros, que esa es nuestra labor fundamental, ahora pues por las redes sociales, no en la parte física. Antes de que comenzáramos la cuarentena, cuando se empezaban a dar como las directrices que la gente mayor de 70 años era mejor que se quedara en casa, entonces nosotros comenzamos a hacer desde antes de la cuarentena que los clubes de lectura que eran presenciales, pues los volvimos virtuales. Entonces empezamos a hacerlo por el Facebook Live. Muchos de los asistentes a los clubes es gente mayor, entonces también ha tocado hacer una tarea pedagógica para que la gente aprenda a entrar a la plataforma que vamos a usar, bueno, todas las cosas que pasan.
Entonces ha sido un reto, pero ha sido un reto interesante. Yo creo que uno ante las dificultades tiene que pues sí, hay veces da un poco de pánico, también eso es cierto, pero no se puede quedar ahí detenido, sino que tiene que empezar a moverse y a mirar qué más cosas creativas podemos inventarnos. Y la otra cosa también importante en el gremio es que con la Asociación Colombiana de Libreros Independientes siempre estamos conectados por el chat de los libreros y siempre nos estamos ayudando, porque también es importante compartir la información que puede servir para nosotros, de convocatorias, de cómo hacemos para funcionar, una empresa de correos que nos sirva. Entonces yo creo que ahí lo más importante también es el apoyo también dentro del gremio. Y además que bueno, los clientes y los lectores, mira, nos escriben correos electrónicos, ánimo, estamos con ustedes. La gente de verdad ha sido súper cariñosa, tengo que decirlo. Y me encanta que estén todos leyendo ahora. Así es. Claudia, cuéntanos por qué Árbol de Libros adhirió a la campaña. Bueno, yo esencialmente rescataría una razón y tiene que ver mucho con lo que Ana María dijo hace un momento y es la falta de visibilidad que hay en las regiones por las librerías y por las editoriales independientes que no están en esta campaña, pero que creo que sufren la misma condición de olvido que nosotros. Esta ha sido una crítica que yo he hecho de forma abierta. Digamos que la experiencia que me ha dado el hecho de crear una librería como Árbol de Libros en una ciudad pequeña como Armenia, en un departamento que tiene unos indicadores sociales todos negativos, nos ha puesto, digamos, el reto y la vara muy alta para poder demostrar que este tipo de cosas realmente vale la pena. Pero yo sí tengo que decir que este es un esfuerzo absolutamente solidario. Este no es un esfuerzo en el que un empresario independiente, como lo somos la mayoría de los libreros independientes y los dueños de librerías independientes en las regiones y en otros lugares, también en Bogotá, es un trabajo muy solitario. Y es un trabajo además solitario porque no hay políticas públicas realmente importantes que hagan sentir al sector, y repito, meto en esto a las librerías y a las editoriales independientes, amparados, protegidos, queridos, visibilizados. Es tal vez la primera vez que una entidad decide pensar en una campaña que visibilice a las librerías en las regiones, porque de no haber sido por la crisis, seguiríamos siendo tan invisibles como lo hemos sido hasta ahora. Y pues sí, igual que Ana, también nosotros recibimos muchos mensajes solidarios de clientes. Ayer precisamente estaba leyendo uno de una señora que yo no conozco y vive en Pereira y me conmovió hasta las lágrimas. Eh, y claro, y tenemos que apelar a la solidaridad de la sociedad, porque si no es la solidaridad de la sociedad, no la tenemos desde otras instancias públicas. Y eso a mí me resulta tremendamente doloroso. Pero la parte positiva de esto es, como también decía Ana, esas personas que sienten la importancia de los libros, que, que sienten que los libros los acompañan, como decía Joaquín Sabina, uno no se vuelve a sentir solo cuando aprende a leer y cuando descubre el placer de leer los libros. Esas personas seguramente con esta campaña están descubriendo otros lugares que de pronto no estaban en su radar, tanto en Bogotá como Casa Tomada, como en otras regiones, en Montería, con Libro Tinto, y aquí en Armenia con Árbol de Libros. Pero yo sí quiero aprovechar, digamos, este momento para decir que el gran drama que vivimos los empresarios independientes que decidimos apostarle a este sector de la cadena del libro, la pasamos generalmente muy mal en términos de la ausencia de políticas y de visibilidad que desde Bogotá y desde las entidades permanentemente digamos, con lo que permanentemente están fallando frente a nosotros. Gracias, Claudia. Ahora quiero preguntarles, y creo que Ana Aragón ya respondió un poco, ¿cuáles son esas estrategias que están implementando para mantener el contacto con el público? No sé si quiere Ana agregar algo más de lo que ya dijiste un poco, de cómo sigues vendiendo, atendiendo a los clientes.
Bueno, afortunadamente nosotros hace unos años adquirimos un programa con el cual podemos estar en línea y podemos hacer ventas por la página. Y tenemos pues obviamente una plataforma de pago. Eso es un servicio costosísimo, no es barato. Me parece que una de las tareas que tenemos que tener en la asociación es tratar de que todas las librerías tengan el catálogo disponible en red y también la facilidad para el pago. Y afortunadamente también nosotros teníamos convenio con una empresa de correo certificada que tiene permiso de funcionamiento y amparándonos en las ventas en e-commerce, pues pudimos seguir atendiendo a nuestros clientes, obviamente guardando todas las recomendaciones que tenemos que tener para hacer los despachos de los libros. Entonces, digamos que esa inversión en esta plataforma que siempre nos da pérdida, nunca nos alcanza a pagar los costos que cuesta, porque además es una plataforma que nos cobra en euros, porque es española. Digamos que ahora afortunadamente le vemos la utilidad, pues porque en un momento como estos de coyuntura, pues sí ha servido muchísimo, ¿no? La otra cosa es que nosotros, otra de las labores que nosotros siempre hemos tenido desde el inicio que abrimos es el tema de la promoción de lectura, pues porque si no tenemos lectores, pues no vamos a tener obviamente clientes. Mantenemos nuestros 5 clubes de lectura en las redes sociales, el Club de Literatura y Viaje. Obviamente cancelamos el viaje, era un viaje a Dublín, pero seguimos haciendo las lecturas del viaje. Tenemos el Club en el Ático, dirigido sobre todo a mujeres y leemos novelas de mujeres, el Club de Lectura de Literatura Queer, que es el tercer sábado de cada mes, donde leemos novelas que hablan del otro, de la diferencia, de aceptar al otro. Inauguramos uno nuevo el año pasado con la pasantía de la chica que nos ayudó con el Ministerio de Cultura, entonces hicimos el Club de Literatura Juvenil, y el que sí está cerrado, obviamente, es el Club de Literatura y Gastronomía, porque no, obviamente no podemos compartir un almuerzo con la gente que venía siempre acá, aunque ya estamos pensando con Leandro Carvajal qué nos inventamos ahora con el tema de gastronomía. Entonces, también nos ha faltado el tiempo de sentarnos a mirar qué podemos planear, porque ahora el tiempo se nos va rapidísimo, ¿no? Esto es una cosa increíble, o sea, ahora tenemos menos tiempo. Así que bueno, tenemos que inventar cosas más creativas para tratar de conseguir más lectores, porque aquí lo más importante son los lectores. Muchas gracias, Ana. Luis Fernando, creo que también hablaste un poco de cómo estás manteniendo a través de las redes esa relación con el público que el Libro Tinto había creado y esa comunidad que había creado. Cuando te piden libros ahí en Montería, ¿cómo estás haciendo para podérselos entregar? Bueno, al principio de la cuarentena nosotros estuvimos trabajando prácticamente, pues yo era quien llevaba los libros a todas partes de la ciudad. Tomaba mi carro e iba a donde me pedían pues los libros. Pero ya últimamente hemos utilizado las redes muchísimo, Instagram, Facebook, también en nuestra cadena de WhatsApp, nuestro grupo del club de lectura, tenemos un grupo, entonces ahí compartimos lecturas y también hacemos, o digamos, las personas que integran el club y otras personas que también se enteran a través de redes, pues nos piden libros. El problema que hemos tenido últimamente ha sido envíos a nivel nacional, porque a veces nos piden libros para otra ciudad y ahí sí, entonces se nos complica un poco el asunto. Sin embargo, el sábado pasado hicimos un envío a Cartagena, logramos hacerlo. Y así hemos estado trabajando con una persona que nos hace las entregas de los libros cuando nos lo piden. O en el caso último en el que yo también estoy en la fecha de que puedo salir y mi cédula coincide con el número y entonces yo puedo entregar. Pero básicamente ha sido a través de cadena de WhatsApp y también ayudados mucho por estas actividades que ya mencioné, que son el taller de lectura, el taller de escritura creativa. Cuando hicimos una primera entrega del especial de Letras del Caribe, hablamos sobre García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, porque
iniciaba en la temporada de la cuarentena, entonces era como muy adecuado hablar de esta novela y nos dimos cuenta de que empezaban también a pedirnos precisamente esta obra. Teníamos, afortunadamente, nos había llegado del Penguin Random House precisamente esta obra y otras de García Márquez. Entonces, estábamos bien, digamos, en nuestros stand con este autor. Y luego ya así con los demás que pues son más, digamos, no son tan conocidos, pero a través precisamente de estas actividades que hemos realizado, hemos logrado darles un impulso. Entonces ha sido muy bueno trabajar en estas actividades y bueno, entregar así como lo hemos hecho, siempre trae, digamos, algo de artesanal quizá, pero también lo veo desde el punto de vista de formar esta comunidad, ¿no? En una ciudad tan pequeña como esta, como es Montería, empezar así formando esta comunidad que cada vez se va ampliando más, nos nos ha dado buenos frutos. Entonces, bueno, ahí estamos en el trabajo. Y ahora que mencionas, ¿a qué otras ciudades del Caribe despachas libros? No durante la cuarentena, sino normalmente. ¿De dónde te piden libros? Sincelejo, por ejemplo. De Sincelejo nos han pedido libros de Cartagena. También hemos enviado libros, bueno, no solamente al Caribe, sino también a Medellín. Hemos enviado libros y a ciudades pequeñas que están relativamente distantes de Montería, como por ejemplo Apartado y otras ciudades un poco más pequeñas que esta ciudad. Pero sí hemos realizado todos esos envíos, ha sido por precisamente nuestra difusión en redes. Entonces, y bueno, básicamente ayudándonos de correo certificado y así hemos Sí. logrado enviar. Muchas gracias, Luis. Claudia, cuéntanos si has mantenido contacto con esa comunidad de lectores que habías creado en este año y medio. Bueno, nuestra condición en Árbol de Libros es muy distinta y creo que en términos de operatividad estamos en el peor de los mundos, porque nosotros estamos ubicados en un centro comercial que es el Portal del Quindío. Nosotros cerramos la librería desde el 16 de marzo y el 22 de marzo el centro comercial cerró todo radicalmente. Lo único que está abierto es el supermercado. No hay autorización para que ninguna tienda dentro del centro comercial pueda abrir, no se puede hacer ningún tipo de atención al público, con lo cual no hay ninguna posibilidad de trabajar desde allí. Sumado al hecho de que nosotros vivimos, como les decía al principio, en Circasia, y para poder entrar desde Circasia a Armenia tenemos que hacerlo un solo día de la semana cuando hay pico y cédula que nos autoriza a hacerlo. Nosotros atendíamos, como dice nuestro amigo librero del Libro Tinto, muy artesanalmente al público cuando estábamos abiertos. Nosotros recibíamos muchas solicitudes de envíos a todo el país. Nosotros trabajamos con Servientrega. Nosotros mismos íbamos a Servientrega, llevábamos los libros, los pesábamos, decíamos cuánto valía el envío, lo enviábamos y funcionábamos, digamos, muy bien en ese sentido, siendo muy activos siempre yo desde mis propias redes sociales y las redes sociales de la librería, y eso siempre funcionó muy bien. Pero en estas circunstancias, como les digo, no es viable que podamos retornar a esa práctica de ayudarle a la gente interesada en libros a hacerle esos envíos. Solamente hasta cuando el gobierno autorice que espacios como los centros comerciales puedan reabrirse, pues nosotros podremos volver a abrir las puertas de Árbol de Libros. De otra manera, pues no. Es más, mi esposo es el que me ayuda con las tareas administrativas de los cortes y los pagos y demás, y para poder entrar las 2 veces que hemos ido o 3 veces para hacer los cortes y los pagos, nos toca pedir permiso a seguridad y dar la garantía de que entra, se encierra y no puede hacer nada que implique cualquier intento de atención al público.
Eso por un lado. Los clientes de aquí, los clientes locales que ya muchísimos nos conocían, pues lo han entendido. Estoy segura de que esas son personas que han creado un apego y un cariño muy importante por la librería y que una vez esta vida retorne a su curso, lo sé, van a volver y van a volver con ímpetu y con amor a apoyarnos. Seguimos vigentes y activos, muy activos con las redes sociales de la librería y pues mi manera de mantener el, el interés por los libros y de seguir seduciendo a la gente a este universo fantástico de la literatura, fue inventarme un podcast que se llama Árbol de Libros, el podcast, que estoy haciendo con Diego Aristizábal, que hasta diciembre fue el director de la Fiesta del Libro en Medellín, es columnista cultural del Colombiano, entre otras cosas, y con Mauricio Arroyave. Y pues en vista de que yo no puedo hacer mucho por mis propios medios, por las limitaciones que ya les conté, pues lo que sí no puedo dejar de hacer es hablarle a la gente de libros y de seguir conquistando y seduciendo corazones y mentes em, frente a la belleza que eso implica, la belleza de leer, el descubrimiento nuevo que siempre podemos tener a través de un texto y ha resultado muy bello. Llevamos ya 15 capítulos, todos los días de lunes a viernes sacamos un capítulo con autores, artistas, fotógrafos, músicos, personas del mundo del teatro, porque no solamente los libros, sino todas las artes que están íntimamente relacionadas y, cómo no, pues con la literatura, que es lo que nos convoca acá. Entonces, pues eso es lo que hemos tratado de hacer. Seguimos, como seguramente ustedes, pagando la nómina de nuestros empleados con nuestros ahorros y, y bueno, y esperando que sí, que esa mirada que de golpe estamos logrando en estas circunstancias hacia las regiones, pues nos sirva también de algo a todos los que estamos, los 47 y ojalá más, que estamos en este mundo de los libros. Muchas gracias. Esta pregunta que les hago la puede responder cualquiera de los tres. En estos momentos donde han nacido todas estas iniciativas, ¿a ustedes qué piensa que pueden hacer los libreros para ayudarse entre ellos? ¿Quién? ¿Claudia? Pues yo tengo, digamos, yo tengo una fórmula. A mí me pareció muy lindo pues muy lindo, no sé si muy lindo, pero me pareció pertinente más bien. Lo que muy rápidamente hicieron los libreros de Antioquia, varios de ellos en una carta que mandaron a distintas autoridades del país, entre ellas la ministra de Cultura, el ministro invisible de la Economía Naranja y las autoridades de Antioquia. Y me pareció importante porque dio, digamos, un mensaje de unión que creo que además nos representa a todos los demás en todas partes, no solamente en las regiones, sino a las librerías como la de Ana en Bogotá, exponiendo de manera muy puntual lo que al principio les decía, y es que la crisis nos pone, digamos, una especie como de foco, pero lo que estamos viviendo no es nuevo, es decir, la falta de mirada es sistemática, es siempre, es histórica y no es de este gobierno, es de los anteriores también. Entonces yo diría que deberíamos ser un poco más como ellos, más honestos en las peticiones, que no nos dé miedo decir que estamos abandonados, que no nos dé miedo decir que tenemos necesidades, que no nos dé miedo unirnos pero para pedir, porque realmente necesitamos que nos volteen a mirar. Yo digamos, haría como un llamado a eso, un llamado a que los temas dejen de tratarse solamente en Bogotá. El centralismo que hay en este país es odioso, es antipático, pero no solamente con el tema de los libros, con todos los temas de todos los niveles, con la educación, con la cultura, con la salud, con la política. Bogotá se mira al ombligo con todos los protagonistas que están allá y no miran el ombligo de las demás personas. Entonces, mi llamado sería a una unión que fuera efectiva para lograr que las regiones se sientan amparadas y se sientan de muchas formas cubiertas y protegidas bueno, para que sirva de algo el centralismo. El centralismo tendría que servir para eso, pues esencialmente. Yo diría que esa sería como
como la lección que nos deja esto para ponerla en práctica cuanto antes. Sí, yo quiero decir que una de las, digamos que la solución de la falta de librerías en el resto de las regiones y en las ciudades grandes, en varios barrios, se soluciona de una manera muy fácil. No lo parece, pero sí es una manera muy fácil. Y es que volvamos a respetar la cadena del libro. Y es decir, que las instituciones, tanto públicas como privadas, compren en las librerías de región, si son compras en regiones, y compren en las librerías de Bogotá, si son en este caso en Bogotá. Eso sería muy sencillo de hacerlo. Hace falta es que todos en la cadena, desde el Estado, se pongan de acuerdo para hacer eso. Si nos compran las instituciones y el Estado, pues van a haber más librerías. Es más que obvio. Y la otra cosa es que entre más librerías tengamos, pues el libro va a estar más cerca de los públicos y los vamos a poder seducir más fácil. Pero resulta que el territorio adolece de librerías, es decir, la gente no se encuentra con los libros. Desde la Asociación Colombiana de Libreros, con la ACLIC, que es otra asociación que agremia también a autores e ilustradores, con la Asociación de Editoriales Académicas, se mandó una carta al Ministerio de Cultura solicitando 4 puntos importantes. Uno de esos puntos son precisamente las compras públicas. El otro punto es el apoyo a las librerías en particular. El otro es comprar también, porque es muy importante que las compras públicas se hagan sobre contenidos colombianos de autores colombianos y también que las compras se hagan con lo que hay en este momento en inventario, porque hay veces se hacen pedidos de cosas que no están en el país cuando sí están aquí otros contenidos. Y a esa carta sí hubo una respuesta positiva, sobre todo en el punto de las de compras en las regiones. Entonces, digamos que ahora ya hay una intención en esa carta, ahora necesitamos que se lleve a cabo. Así que yo creo que esta crisis nos tiene que llevar a realmente, ya tenemos identificado los problemas, bueno, pues ahora hagamos la solución, ¿no? No le demos más largas al asunto porque nosotros necesitamos un país de lectores, ¿cierto? Y ese país de lectores también hace que unos y otros nos entendamos más fácilmente, que aprendamos a convivir en la diferencia y que también aprendamos a discutir argumentando. Y yo creo que la lectura nos ayuda a eso. Yo lo que creo es que dentro de esa cadena es muy importante articular precisamente las escuelas, los colegios, educación básica, también la educación superior, a la cadena del libro. Entonces, me parece sumamente crucial que, por ejemplo, tanto colegios privados como públicos puedan incentivar de alguna manera a través de precisamente los profesores de las áreas, de todas las áreas, precisamente el cuidado del libro o incentivar la lectura de una u otra manera y articularla con las librerías. En este caso, las librerías son muy importantes porque en las librerías no solamente se exponen los libros, sino también se hacen actividades alrededor del libro. Y ahí va mucho, por ejemplo, en el caso del Libro Tinto, los profesores que fueron alguna vez estudiantes, tanto de Lina como en las clases que yo dictaba o que di, digamos, entonces llegan mucho a Libro Tinto pidiendo precisamente los libros que van a utilizar en las escuelas, en los colegios. Yo creo que ahí hace parte o es muy importante que también el gobierno trate de articular esto a la cadena del libro y hacerlo de una forma cohesionada, que nos cohesionemos todos, precisamente las librerías de las regiones, que por ejemplo, a las ciudades más pequeñas como por ejemplo Apartadó, o por ejemplo otras ciudades son más, digamos, hay un círculo menor de lectores, precisamente no se ven articulados. Entonces, estos lectores, por ejemplo, que estudian o que están en la Universidad de Córdoba, Universidad de Cartagena, quizá, van a las librerías, pero a veces sin la suficiente orientación o cohesión, y a veces ni siquiera saben que, por ejemplo, Libro Tinto existe y que está ahí.
Entonces, hace falta más, sí, articular a esa cadena y cohesionarnos mucho más y sobre todo mucha más visibilidad. Yo creo que ese es el problema que a nosotros nos ha, digamos, deteriorado bastante. En el caso del Libro Tinto, por ejemplo, la visibilidad parte desde nosotros, de todo lo que podemos hacer, de las actividades culturales, tratar de llamar a los estudiantes de los colegios, de los profesores, tratar de articularlos a las actividades que realizamos. Pero siempre nos hace falta algo más, siempre nos hace falta algo más. Y llega mucha gente, por ejemplo, a Libro Tinto y a veces cuando entran a una librería como Libro Tinto, ni siquiera sabían que existía en la ciudad. Y cuando entran, nos preguntan, lo primero que nos preguntan, bueno, ¿y qué se hace acá? ¿Se puede comprar libros? Esa es la primera pregunta que nos hacen. Es decir, y a veces uno se queda como aterrado, porque uno dice, bueno, pues las librerías son antiquísimas, es decir, ¿por qué este concepto parece que no lo tuvieran en la cabeza? Entonces yo pienso que sí, en la cadena del libro, afortunadamente, asociaciones importantes como ACLI, nosotros vinimos a conocer a ACLI, fue a través de la feria del libro que se hizo acá en Montería, Río de Libros. Ahí fue que conocimos a ACLI y conocimos otras editoriales independientes, como Animal Extinto, a cargo de Edgar y la esposa, y entonces ahí fue que empezamos a ver la comunidad de no solo de lectores, sino también de libreros que estaban, digamos, en la ciudad, en este caso en la Feria del Libro. Pero yo pienso que entonces esa cadena muy frágil, hay que fortalecerla, no solamente a través de asociaciones, sino también articulando precisamente estas entidades educativas. Los colegios son muy importantes, y formando precisamente lectores. Hay que formar lectores, mucho más, mucho más. Hace falta muchísima formación en lectura, en lectura. Yo creo que ahí tiene buena parte de la responsabilidad también viene de políticas nacionales. Hay una política, debe haber una política nacional quizá de alfabetización nuevamente, como hace mucho rato ya no se ve esa campaña de alfabetización, de cultura del libro, que el libro sea mucho más barato, esa es otra cosa también. Los libros, por ejemplo, acá en las regiones, el estudiante para poder adquirir un libro, no solamente tiene que desplazarse de su lugar de origen, por ejemplo, Cereté, Lorica, es decir, la región Caribe, que ya está un poco dispersa, desarticulada, a desplazarse a esta ciudad como Montería, sino también es el valor que tiene el libro en cuanto a su, digamos, el valor en cuanto a su precio, ¿sí? Es bastante alto. Entonces, con una política nacional eso se podría solucionar. Recuerdo hace muchísimos años, cuando existía Colcultura, por ejemplo, sacaron esta colección de autores colombianos y ahí estaba La Casa Grande y los libros eran relativamente baratos, no eran relativas, eran baratísimos. Entonces, y eso le daba a la cadena del libro precisamente mucho más importancia, mucha más cohesión. Yo pienso que eso es muy importante. Muchas gracias, Luis. Yo no sé, quisiera hacerles una última pregunta. No quiero pues que nos extendamos, pero si quieren se pueden extender. ¿Por qué se volvieron libreros? No sé si quiere empezar Ana, Claudia. Pues es un poco obvio, ¿no? Porque pues soy lectora. Entonces, yo creía que si tenía una librería, pues iba a salir muy fácil leer más. Y sí, claro que lo he hecho. Lo que pasa es que tener una librería implica muchísimo trabajo. Entonces hay que tener también una disciplina de trabajo en la librería, hay que ser bastante austero
y también ser muy juicioso y cuando uno llega a la librería a su casa, pues leer 2 horitas. Entonces, afortunadamente trabajo en lo que me gusta, en lo que me apasiona. Pude elegirlo, pude hacerlo. Y ante las dificultades siempre, pues hay que mirar uno cómo arregla las cosas. Entonces, yo quiero hacer una invitación a todos los que nos están viendo que si están interesados en montar una librería, nos vengan, nos pregunten y nosotros les aconsejamos qué hacer y qué no hacer. Y los que no quieran montar una librería pero quieran leer, pues que nos contacten. Aquí estamos nosotros para encarretarlos con la lectura. Y les quería decir que, bueno, estaba hablando de que recomendaba un bestiario, entonces también les voy a recomendar el bestiario de Cortázar, porque aquí en este libro está el cuento de Casa Tomada. Así que los que nos están viendo tienen de tarea leerse el cuento, imaginarse la casa y el día que se acabe la cuarentena, ver si lo que se imaginaron tiene que ver algo con la realidad. Gracias, Ana. Claudia, ¿tienes el micrófono apagado? Ay, sí. No te preocupes. Ese bestiario, porque ese sí no lo conozco. ¿Quién lo editó? Sí, ¿Quién? es de bolsillo. Ay, pero es divino, yo no lo Es conocía. divino, es divino, es divino, sí. Sí, es súper bonito. Está antojada, lo voy a buscar. Bueno, yo les cuento muy rápidamente mi experiencia. Yo creo que en mi experiencia hay muchos actores, pero yo hablaría esencialmente de tres. Una es Lucía Donadío, a quien les mencioné empezando la conversación con el libro que les recomendé, Alfabeto de la Infancia, desde la perspectiva de ella como editora, como escritora, como, como luchadora, armando una editorial independiente cuando todo el mundo le decía que eso era una locura y lo logró. Otra persona que me resultó inspiradora fue Camilo de Mendoza. Él es el dueño, él no es librero, pero él es el dueño de La Tornamesa, que es una librería muy bella en Bogotá, que tiene 2 sedes, una en la 70 con Quinta y otra en el Centro Comercial Avenida Chile. Yo conocí a Camilo cuando recién montó la primera sede, que fue en Avenida Chile, y me pareció tan divino lo que hizo, porque ese es otro de los personajes que también lo dejó todo para convertirse en dueño de librería. Cuando también todo el mundo le decía pues, que estaba en las drogas, que eso cómo le ocurría, que pudiendo vivir bueno y con plata, con lo que él sabía hacer en la universidad, que cómo era que se iba a poner a hacer una librería. Y hoy en día tiene una librería hermosísima, ya con una sede también muy bella, en una casa antigua, que también se volvió en un centro cultural. Y él fue como el maestro que me guió en todas los detalles administrativos, en el software, bueno, cuando yo ya dije que sí, él fue ese maestro. Y el otro sí es un librero, que es Mauricio Lleras, que es el dueño y el librero de Prólogo Libros, que también está en Bogotá, en la 67 arribita de la séptima, que también les recomiendo mucho visitar. Y yo hace muchos años, muchísimos, antes de venirme a vivir aquí al Quindío, siempre visitaba a Mauricio y nos quedábamos horas hablando. Y él es un personaje muy particular, em, pero que tiene un encanto muy especial para seducirlo a uno y para entender uno cómo es y recetarle el libro perfecto. Entonces, esos tres personajes, cuando yo decidí que me iba a meter en este negocio, fueron determinantes. Digamos, yo esto no lo hubiera podido hacer por sí sola. Yo no, pues digamos, yo tenía las ganas y tenía como el romance muy alborotado por crear la librería y aprender a ser librera, pero sin ellos hubiera sido imposible. Y luego, pues también ha sido muy importante que el aprendizaje lo he podido concentrar mucho en aprender más de los libros, pero sobre todo concentrarme más en la literatura infantil y juvenil, que era algo en lo que había incursionado solamente desde que fui mamá. Hace 10 años yo leía mucho desde muy joven, pero nunca literatura infantil. En mi casa nunca había un libro, nunca hubo un libro de literatura infantil. Entonces,
Mi esposo se ha dedicado a toda la parte administrativa y eso me deja a mí libre el campo para poderme concentrar en lo que me gusta, en lo que quiero, en lo que sigo aprendiendo. Y bueno, cada encuentro con personas como ustedes, en las ferias del libro, con autores, aquí y fuera de Colombia, es otro tipo de aprendizaje que también es muy importante para nutrirnos nosotros sobre eso que queremos siempre hacer, que es llevar de la mano a las personas por el mundo y el viaje de los libros. Entonces, pues así fue como arrancó más o menos este universo y esta locura, que además también de nuevo fue vista con mucho asombro por las personas, sobre todo acá en la región, que decían, ¿cómo se les ocurre invertir su dinero, meterse en créditos, de todo, hacer una librería? Pero ¿por qué no piensan en un almacén de zapatos, yo no sé, de joyas, alguna cosa? Pero libros, no, mija, usted aquí en el Quindío se va a quebrar, aquí la gente no lee, aquí no sé qué. Los mismos quindianos decían, es que somos brutísimos, es que somos perezosos, es que nos gusta. Yo decía, pero ustedes, ¿cómo van a decir eso ustedes mismos? Si yo no soy de acá y yo pienso todo lo contrario, no me pueden llevar la contraria. O sea, a ustedes sí leen y a ustedes sí les va a gustar el espacio. Y bueno, y pues hace 1 año y medio empezó este recorrido que ha sido muy exitoso y mi aprendizaje continúa y bueno, y continuará hasta que me muera, no sé cuándo, pero ser librero es un aprendizaje que nunca termina. ¿Y tú, Luis, por qué te volviste librero? Bueno, fue mi sueño desde que estaba estudiando en pregrado en Cartagena, en la Universidad de Cartagena. Entonces, a la vuelta de la esquina en la universidad estaban las dos más grandes librerías de la ciudad, que era la Librería Nacional y la Librería Vida, en la Segunda de Vadillo, la calle Segunda de Vadillo. Y yo todas las tardes iba a esa librería, incluso tuve la desfachatez o la insensatez quizá de ir y pedirle trabajo a uno de los dueños de una de esas librerías. Y yo quería ser librero, era mi sueño. Y bueno, luego por circunstancias me tocó viajar, fui a Bogotá, después a la Argentina, y en la Argentina también visitaba muchas librerías en Buenos Aires, sobre todo esas librerías, no las grandes, sino las pequeñitas, eran las que me gustaban. Y acá en la ciudad de Montería había una librería muy pequeñita, luego se agrandó y perdió todo ese ambiente acogedor que tenía, que era Domus Libri. Y yo iba a visitar mucho esa librería cuando venía acá de vacaciones. Con mi padre y mi madre, obviamente, también, cuando me iban a visitar, la visita obligada era a una librería precisamente. Entonces, mi madre me llevaba a comprar ropa, mi padre me llevaba a comprar libros. Entonces, igual en Bogotá o igual en donde estuviera y me iban a visitar, siempre era la rutina, digamos. Y bueno, en mi casa había muchísimos libros, entonces digamos, esa cultura ya, la cultura del libro ya estaba en mí. Y en Bogotá, cuando estaba haciendo la maestría en El Caro y Cuervo, siempre soñaba con estar en una librería, me iba al Centro Cultural del Libro, me iba bueno, a la Feria del Libro, era inevitable siempre la visita, y ahí el que sufría era el presupuesto, digamos, mensual, porque ahí me quedaba siempre escaso. Entonces, digamos que era un sueño que siempre estaba ahí. El año se nos dijo, como dice Claudia, de meternos en esto, y acompañado pues con Lina, que es mi esposa, ella es ingeniera industrial, entonces fuimos dándole el concepto ya, porque al principio lo que había era una idea muy romántica, como decía Claudia y Ana, es la idea romántica del libro, de estar en una librería, de poder tener la librería y hacer actividades culturales. Esa era la idea romántica mía y sigue siéndolo, pero ya la idea mucho más pragmática es la de Lina, ¿no? Es organizar la librería, es el organizar el inventario, de tratar de llevar la administración, de hacer actividades continuas para poder mantener un flujo
sobre todo de visitantes y tratar de ampliar esos clubes, esos talleres, esas actividades y que más gente conozca, darle visibilidad. Entonces, yo pienso que ha sido todo un aprendizaje para Lina, para mí, para mi hijo también, obviamente, porque, bueno, resulta hacer las tareas allá también, todo se hace ahí, o se hacía, digamos, ahí. Entonces, pero es un aprendizaje, como dice Claudia, eh, y como dice Ana, todos los días surge algo nuevo, todos los días hay un libro nuevo, es un nuevo hallazgo, es una nueva práctica, hay que desarrollar algo, hay que imaginar, hay que inventar todos los días. Eso es lo que trae, digamos, como de beneficio de tener una librería y es prácticamente como el acto de escritura. Todos los días tienes que inventar algo nuevo para poder tener visibilidad, para poder estar ahí, para poder llegarle a ese lector que pidió tal libro. A veces nos piden libros que ni siquiera teníamos en mente, entonces nos toca idearnos múltiples maneras para poder llegar a ese libro y poder llegarle al lector con ese libro que pidió. Entonces, pero la satisfacción de llegarle a ese lector con ese libro que había pedido y de que ese lector nos haya esperado precisamente que nosotros, los libreros, hagamos ese trabajo de buscarle el libro, es verdaderamente satisfactorio. Eso es lo que nos ha movido a nosotros, a mi esposa, a la familia, toda, porque ya se ha metido todo, mi papá, mi mamá, todos se han metido acá en Libro Tinto y tienen la referencia, mis tías, todo, 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 todo. Hasta Lola, que es mi mascota, mi perra, entonces está ya muy metida en esto. Entonces, prácticamente digamos, es la empresa familiar y es lo que hay que, pues, trabajarle todos los días. No es más. Muchas gracias. Yo quisiera leer algunos comentarios del público que nos está viendo. Elenea Manco dice, este es uno de los espacios más importantes que ha abierto la Filbo, no solo por su papel de difusión de libros y de las librerías, sino también porque nos ha permitido conocer las problemáticas que existen en Colombia respecto a los libros, la lectura y el proyecto cultural de las librerías. Muchas gracias, Elenea. Sigue viéndonos todas las tardes en Adopta una Librería, porque como hoy seguirán viniendo más y más libreros muy, muy interesantes, personas que no conocemos casi y que nos encantaría que pudiera seguir conociendo. Catalina Martínez de Palabra Libre dice, hasta hoy yo sé que existe el Libro Tinto, me alegra conocerlos. Esa es la idea, Catalina, que justamente con este espacio conozcas a las librerías. Catalina es una editora, entonces chévere que empieces a conocer a las librerías de otras regiones. Floralicia Guzmán dice, es el punto que se respete la cadena autor, editor, distribuidor e importador. Eso haciendo referencia a los comentarios sobre respetar la cadena del libro. Antes de finalizar, también quiero, pues, creo que todos hemos estado siguiendo, no solo en redes, sino en revistas especializadas, en medios, todas las iniciativas que han nacido para no solo apoyar a las librerías, sino a toda la cadena, editoriales que están apoyando a las librerías, como por ejemplo lo que hicieron las editoriales independientes con apoyo mutuo, también lo que está haciendo la Diligencia, distribuyendo libros directamente a algunos usuarios, pero que la venta la hacen las librerías. También, bueno, eso está sucediendo mucho en países como Estados Unidos y España, esto de lo que llaman dropshipping, que es justamente distribuir directamente. Quiero hablarles de otra iniciativa nueva que surgió, que está surgiendo, que vamos a saber más adelante. En este programa se los iré contando. El cuarto plegable, que es ese espacio de formación para los interesados en edición, que es del colectivo Huracán, también va a continuar con una siguiente fase, es también ofrecer espacios de formación que con el único objetivo de hacer una preventa de libros también en librerías. Les seguiré contando más sobre esto. Entonces, bueno, quiero despedirme con un video muy bonito que me llegó ayer de Páginas de Espuma. Se los voy a tratar de compartir. A ver.
Creo que aquí está. Este video lo hizo Páginas de Espuma, es una editorial independiente de España que es especializada en libros, en libros de cuentos. Para el Día del Libro ya hizo este video que se llama Yo espero a mi librero, con 75 escritores, traductores, ilustradores, muchas personas de la cadena hacen parte de este video, así que me despido con este video saludándolos a ustedes, a los libreros, al público, para que nos sigan la programación de la Filbo en casa, y pues si se aburren pueden dejar el video, pero lo voy a dejar. Claudia y Luis, espectacular el programa de hoy. Chao. Chao. ¿Se escuchan el video? Yo no tengo sonido del video, no sé ustedes. Ya veo qué será lo que pasó. Voy a volver a ponerlo, perdón, este ha sido el final de un comienzo muy interesante. Voy a ver si ahora sí suena, ¿me pueden decir? ¿Nada? Bueno, es una lástima, de pronto debe ser porque no tengo los Nosotros otros. por YouTube. Sí. Yo espero mi librero, ¿se llama? Bueno, yo espero a mi librero, voy a dejarlo con la community manager y con Cata para que ya lo comparta en las redes, así que ahora sí me despido, qué lástima que no hayamos podido ver el video, les mando un abrazo a todos y muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Chao. Chao. Listo, está no. Seguimos viendo tu pantalla con WhatsApp, Chabela. Se están burlando de mí. ¿Ya salimos? Sí, Ahora sí, ya no chao. Ay, pueden decir lo que quieren. quería un final cursi y no se dio. Bueno, un abracito. Chao. ¿Se fue, no? Sí, Luis, sí se alcanzó a ir. Ah, bueno, Chao. vale. Gracias. Un Ana, un besito. beso. Gracias, chao. Chao, Ana.